este curso. Igual, Claudio, vos ya estuviste comentando algo. Así que, Exactamente. Lo único que les voy a por su- comentar es que tenemos la suerte de tenerlo a Jorge, que es una persona sumamente ocupada. De hecho, yo más de una vez lo quiero invitar a alguna parte a tomar algo y nunca puede porque está haciendo algún curso, alguna capacitación, está dando un curso, siempre está haciendo algo. Entonces es un honor realmente tenerlo, pues es bastante difícil el hombre. Es no, perdón. biotecnólogo especializado en bioinformática genómica, que no tengo ni idea de lo que significa eso, y se dedica a la ciencia ciudadana satelital y tecnología para la conservación de la biodiversidad. Eso sí entiendo. Así que bueno, los dejo con Jorge, ya no interrumpo más. Muchas gracias, Claudio. Bueno, primero, gracias a vos, Claudio, por este espacio, por pensar y darme el lugar para armar este curso, que es de alguna manera una prueba piloto, ¿no? Porque es como que es la primera vez que lo vamos a hacer dentro del Instituto Latinoamericano de Astroturismo y aparte, en Argentina no hay tantos cursos de astrobiología, así que vamos a hacer, lógicamente, lo mejor que podamos, por supuesto, y eh, con el contenido técnico, científico, académico, lo más riguroso posible, sin irnos por las ramas en cuestiones muy técnicas, muy de fondo que no vienen al curso, pero sí que les sirva para, eh, nada, despertar la curiosidad más que nada, ¿no? Ahí, gracias por la presentación, Claudio. Bioinformática genómica, ahí para que quede claro, es el estudio de la aplicación de distintas técnicas informáticas en lo que es la manipulación genética. Que es algo que el curso de astrobiología va a tener una soslayada aproximación. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la astrobiología? Bueno, van a ver que tiene que ver un montón, porque los últimos descubrimientos que se hicieron en la temática está vinculado a una porción de ARN. ¿Sí? Durante la capacitación, durante el curso, vamos a estar muy pegados a un montón de cosas vinculadas a la química, a la biología, a algunos aspectos de la física. ¿Sí? Por lo tanto, nada, nosotros les vamos a compartir material también para que puedan ir complementando con alguna que otra lectura. ¿Sí? Y después, lógicamente, es una cuestión de curiosidad personal. Entiendo que la gente que se anota en un curso de estos lo lleva más el hecho de decir, che, pero ET de la película existe, existió, está sacado de alguna representación real, por lo tanto, seguramente vamos a arrancar por ahí, del inconsciente colectivo, vamos a terminar yendo a lo que la realidad nos lleva dentro del mundo científico. Así que, sin más, vamos a arrancar. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Espero que les guste. Claudio ahí les decía, Sí. abran el micrófono. Sí, Claudio. Una cosa, Jorge, disculpa que te Sí, interrumpa. no, Para el curso completo va a haber certificados, que siempre me olvido de decirles que va a haber certificados, ¿eh? De presencia. bien. Gracias, Claudio, por ese detalle, porque a mí se me había pasado también. Entonces, hoy va a ser una especie de introducción al curso, y es para dejarlos quizás eh, con la, con la intriga, con la curiosidad, con algo como para decir, ¿para qué hay más? ¿Qué hay atrás de todo esto? Así que es una presentación, no es muy larga, pero les decía, abran el micrófono. Esto es un encuentro precisamente para que generemos quizás hasta algún tipo de debate, que no nos lleve 5 o 6 horas, pero sí, un ida y vuelta, porque son temas que tienen gran cantidad de controversias. ¿Sí? Bien. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? ¿Se ve la presentación? ¿Todo bien, no? Bien. Bueno, ya me presentó Claudio, así que esto lo paso. Lo único que voy a hacer alusión es al logo que está arriba, perdón, yo miro para allá porque tengo la pantalla acá. Este logo verde del GAOM, del Grupo Austral de Observadores de Meteoros, que tenemos el honor de participar y llevar adelante con Claudio, con un montón de gente detrás, por supuesto, todo lo que es observación de meteoros.
y van a ver que en astrobiología tienen muchísimo que ver los meteoros, ya vamos a ver por qué, hoy mismo ya vamos a ver por qué, así que bueno, vamos a arrancar. Las preguntas que nos lleva a tratar de saber o tratar de investigar o de leer o de introducir, no sé, si existe vida en otros planetas, en otras partes, en otros sistemas planetarios, en otros universos no, porque si hablamos de otros universos estamos hablando de otra cosa. Esto me acuerdo de un reto que me hizo Jaime García en el Star Party. Este, entonces, esta es ¿qué nos lleva a buscar vida en otros planetas? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que motiva a la ciencia a buscar vida en otros planetas? Y después de acá podemos pensar, ¿Argentina participa de algún proyecto vinculado a buscar vida en otros planetas? ¿Qué países participan? ¿Hay astrobiólogos o astrobiólogas en Argentina? Eh, Naciones Unidas, por ejemplo, tiene participación en la astrobiología. ¿Qué agencias espaciales tienen participación en este tipo de cosas? ¿Cómo comienza todo esto de la astrobiología? ¿Sí? Son estas preguntas que nos surgen, y sin irnos al ámbito filosófico de qué es la vida, pero sí tenemos que tener en cuenta y conocer de alguna manera algo con respecto a qué es la vida. ¿Sí? Insisto, sin meternos en un ámbito filosófico, necesitamos saber y vamos a entender en el curso que cuando nos cuestionamos qué es la vida, nosotros lo vamos a ver de un lado químico-biológico. ¿Está bien? Incluso hasta físico. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar un poco cómo comienza todo esto. ¿Sí? Hoy les decía que va a ser más una charla muy introductoria, nos vamos a meter con algo muy por encima de la historia, vamos a terminar hablando de una teoría, pero vamos a hacer más que nada una línea conductual de dónde surge esto de buscar vida en otros planetas. Tenemos por un lado a Nicolás Copérnico, ubicémonos en los años, ¿sí? En donde empiezan lógicamente no se preguntaba si había, a ver, no se preguntaba entre comillas, creo que es una de las grandes preguntas de la humanidad en general, si hay vida en otros planetas, que cuando miramos las estrellas, pensamos si alguien nos está observando, a nosotros, ¿sí? Entonces, por más que los personajes históricos que vamos a ver acá, quizás no quedó plasmado en ningún lado que estrictamente estén buscando vida en otros planetas, pero sí tienen mucha relevancia para el avance de hoy en día de la búsqueda de vida en otros planetas. Entonces, por allá Nicolás Copérnico, Guidobaldo del Monte, por otro lado Galileo Galilei, pero la persona que se hace la pregunta crucial, hasta acá todos miraban al Sol con de refilón, vamos a decirle, lo posiciona en un lugar central dentro del sistema planetario, muy juzgado en esa época, en esas épocas por la religión, ¿sí? Pero hubo una persona, que es esta persona destacada, que es Giordano Bruno, que es como la primera persona, entre comillas, que se cuestiona si estamos solos en el universo, ¿sí? Y cuando se cuestiona si estamos solos en el universo, lógicamente, tratemos de transportarnos a esa época, quizás se refería a que si había alguien observándolo al igual que él estaba observando, ¿sí? Se empieza a cuestionar el rol del Sol, ya no se cuestiona el Sol sobre qué función cumple dentro del sistema planetario como objeto celeste central, sino el rol que cumple para generar vida. ¿Sí? Estos están en los escritos de Giordano Bruno, donde la pregunta que se hace es, ¿cuánto tiene que ver el Sol para que exista la vida en la Tierra? ¿Sí? O para que exista la vida ahí donde estaba él. ¿Me siguen la idea? Interrúmpame, abra el micrófono sin ningún problema. La idea es entender ya en esta época cómo se vincula el resto
de los objetos celestes, como se vincula al resto de los planetas, en este caso el Sol, para que la vida en la Tierra sea lo que es en esa época. ¿Sí? Por supuesto que a Giordano Bruno le costó la vida, terminó quemado en la hoguera, básicamente. ¿Por qué? Porque era muy controversial. Por el otro lado tenía la contraposición que era la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, esto no se podía cuestionar tan abiertamente. Incluso en sus escritos, Giordano Bruno va un poco más allá y expresa la existencia de infinitos mundos habitados por seres inteligentes y utiliza esta palabra inteligente. Por lo tanto, ahí no solamente ya no solamente se preguntaba si existía vida en otros planetas, sino si esa vida era inteligente. También fíjense qué importante esto. La astrobiología nos va a llevar a entender algún concepto sobre la inteligencia también, que son conceptos muy de la biología, que son conceptos al día de hoy extremadamente controversiales, al punto que se cuestiona, llevándolo a un plano más tecnológico, si la inteligencia artificial existe o no. ¿Sí? Desde mi punto de vista, como biotecnólogo, no hay una inteligencia artificial todavía, vamos en camino, pero bueno, orgánicamente podemos pensar en qué es inteligente. Entonces, este, hacemos un paralelismo con lo que son las películas, por ejemplo. Ayer fui a ver Alien Romulus. Increíblemente, Alien está, perdón, lo llevo al ámbito de las películas también y quiero hacer este ida y vuelta con la ficción, pero precisamente ¿por qué? Porque la ciencia ficción, puntualmente en Alien, está muy bien llevada adelante la temática. Y vamos a ver al final de la charla de hoy por qué está muy bien llevada adelante la temática biológica o química. ¿Sí? Y aparte, Alien tiene muchísima similitud a un montón de organismos que hoy existen en la Tierra. ¿Sí? Los xenomorfos está sacada la idea de un organismo que tiene la misma fisonomía incluso. Eh, entonces, empieza a cuestionar el tema de la inteligencia. Cuando uno cuestiona el tema de la inteligencia, también cuestiona qué capacidad de resolver problemas tiene un organismo con respecto a su medio ambiente. ¿Está bien? Y cómo eso hace proliferar a una determinada especie. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Va perfecto. Bien. Entonces, salimos de la época, esto va a ser un recorrido fugaz, y nos metemos en algo más actual, ¿sí? Fíjense, nos vamos de un Giordano Bruno, nos vamos de ciencia que hasta el día de hoy se sigue estudiando, profundizando, ¿sí? Tengamos en cuenta que la ciencia después lo que va a terminar siendo, según las teorías que abordemos dentro de la historia de la ciencia, va a ser más conductivista, va a ser un poco más del método científico, hoy cuestionado también. Pero bueno, ¿cómo nos llega toda esta información a nosotros? Desde la divulgación, ¿está bien? Y estoy hablando de la divulgación en general, no estoy hablando de la divulgación estrictamente científica, eh, que muchas veces leemos divulgación científica vinculada a estas temáticas y decimos, y no sé si un periodista puede hablar de esto, ¿sí? Pero bueno, la divulgación que tenemos de este tipo de cosas son las noticias. Ese es nuestro primer acercamiento. Entonces nos encontramos con este tipo de noticias. Esta noticia es de junio de este año. Eh, Descubrimiento sin precedentes, la popular teoría que confirma que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. Ya ahí empezamos y este curso nos interesa con Claudio también que sirva de disparador para también cuando vemos algún tipo de tecnicismo por un lado, o de palabras que en, la- en- en el común denominador son palabras que uno las utiliza así, como si nada, las utilizamos todos los días. El curso tiene un nivel medio de conocimiento científico, por lo tanto, no lo vamos a aburrir con eso, pero sí porque seamos críticos después cuando leemos este tipo de noticias. La primera pregunta que acá se me ocurre es: ¿qué es un extraterrestre?
O sea, digo, ¿no? Las personas que viven en la Estación Espacial Internacional, ¿son extraterrestres? Les dejo la pregunta, ¿sí? Este, y después cuando piensan en las pirámides, ¿por qué siempre tiene que ser algo que está hecho desde afuera y no algo que la especie humana podría haber hecho? ¿Sí? ¿O qué tecnología, uno tendríamos que pensar, qué tipo de tecnología utilizaron o existía en ese momento y por qué hoy no se pueden hacer las pirámides como tal? ¿Sí? Todas esas son preguntas disparadoras que uno, por lo menos a mí, me genera curiosidad, a Claudio también, y me imagino que a la mayoría de la gente que está acá le genera curiosidad quizás, pero cuando agarramos las pirámides o agarramos determinados monumentos en donde la primera relación que se hace con el espacio es las estrellas, ¿sí? Porque cuando uno ve las pirámides, las ve de arriba y dice, son tres pirámides que tienen una determinada alineación, y cuando empezamos a leer decimos, pero esta alineación es muy parecida a las Tres Marías, por decirlo así. ¿Sí? Voy a usar términos generalistas. Es decir, pará, ¿pero cómo? Entonces hay una representación de constelaciones en la Tierra. Y sí, por supuesto. ¿Eso quiere decir que viene un extraterrestre? No, eso quiere decir que alguien miró para arriba y dijo, bueno, esto lo voy a representar en la Tierra. El tema en cuestión acá es la inteligencia. Tiene un margen de error de menos de 1 centímetro entre y con muy pocos grados con respecto a la alineación de la constelación. Y aparte, se hizo una medición que esa constelación, que justo el cinturón de Orión estuvo posicionado en esa determinada representación de la Tierra 10.500 años atrás. Las pirámides tienen 4.000 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces hay como ciertas cosas que no encajan del todo y eso un poco fomenta también las teorías conspiranoicas, ¿sí? Si fueron hechas por extraterrestres o no, por ejemplo. Tengamos en cuenta que, y las preguntas que nos surgen es, ¿qué otro tipo de construcciones tenemos en la Tierra? Tenemos monumentos de Angkor en la India, en Asia, ¿sí? Tenemos las pirámides acá en Latinoamérica. Tenemos monumentos en China, si mal no recuerdo, representando constelaciones. O sea, y todas representan de alguna manera lo mismo. Entonces, cuando pensamos en extraterrestres, primero tendríamos que ver qué tipo de conexión existía entre esas civilizaciones con la diferencia de años que existe entre una y otra. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con astrobiología. Bueno, la verdad que tiene que ver muchísimo porque la astrobiología lo que va a terminar haciendo hoy día es empezar a ver orgánicamente si era posible que esto podría existir hace 10.000 años atrás. ¿Sí? Bien. Algunas de otras noticias, National Geographic, 7 sitios antiguos que algunos creen que fueron construidos por extraterrestres. National Geographic. ¿Sí? Y acá es donde nos aproximamos al uno de los primeros contactos que tiene el ser humano. Contacto, y cuando hablo de contacto es cuando se está tocando algo que viene del espacio exterior. ¿Sí? Claudio, ¿levantaste la mano o me pareció que hiciste así? No, 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 estoy Ah, respondiendo perdón. cosas que preguntan por el curso. Ah, ok, ok. Este video que está acá a la izquierda es una daga que se encontró en la tumba de Tutankamón. Es una daga de un metal que es meteórico, ¿sí? Eso quiere decir que utilizaron el metal de un meteorito precisamente para hacer esa daga. Esto no era la primera vez que hace. A raíz de este descubrimiento y que se determinó que ese metal provenía de un meteoro, empezaron una serie de investigaciones si era la primera vez que se utilizaba este tipo de elemento para construir cosas, y descubrieron que 3.000 y pico de años antes de que se hiciera esta daga ya existía este tipo de manejo de metales que vienen del espacio exterior. ¿Sí? Esto es importante. Para el final de la charla de hoy van a ver por qué es importante. Porque esto revoluciona de alguna manera una de las
teorías más fuertes que tiene el desarrollo de la evolución de los organismos en la Tierra, ¿sí? Y se apoya sobre, o uno de los apoyos que tiene es que posiblemente eh, parte del desarrollo de la vida en la Tierra tiene que ver con algo del exterior, ¿sí? Bien, seguimos, estos son noticias en general, pero fijémonos, me voy a detener un segundito acá también. Esta imagen que ustedes ven acá es una representación que salió en un diario de Sun el 25 de agosto de 1835, ¿sí? En donde alguien estaba observando la luna y dijo, veo vida en la luna, ¿sí? Y la vida que veía en la luna era este cuadro que ustedes están viendo acá. Esta es una representación, lógicamente sacada de internet, de un cuadro real, de Sun en esos años. Era un diario de poca tirada. Cuando saca esta noticia, que es esa noticia que está ahí, habitantes en la luna, es la primer fake news de la historia, esta. Eh, Cuando sale esta noticia, el diario empezó a tener una tira enorme, se empezó a consumir en muchos lados el diario. Fíjense cómo el sensacionalismo vinculado a la vida en otros planetas no es de ahora, viene de hace muchísimos años, y cómo vamos de una parte científica, que le cuesta la vida, en este caso a Giordano Bruno, seguimos por las noticias que vemos en lo cotidiano, y cómo empieza a proliferar en una historia más contemporánea y nos llega hoy en día a nosotros. Esto tiene algo de realidad, la fake news siempre tiene algo de realidad, que cuando arman esta noticia ponen que la persona que brinda esta información es Herschel Hijo, ¿sí? Herschel Hijo, el padre descubridor de Venus, y Herschel era un astrónomo que para esa época estaba en Sudáfrica. Y cuando se entera de esto, lo primero que dijo, me hubiera encantado haber descubierto vida en la Luna o en otro planeta. ¿Sí? O sea, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. A él le llega la información, tiempo después, y dice, me hubiera gustado que esto sea real. Entonces, la vinculación con tratar de entender que existe vida en otros planetas, ya sabemos que viene de hace muchísimos años, por lo tanto, y cómo esto es utilizado para generar que por lo menos esté en agenda la temática. Bien, ahora nos vamos a meter, ya nos vamos a empezar a meter un poco más estrictamente en lo que es la temática, y vamos a agarrar dos pilares fundamentales de qué es lo que se busca y cómo se trabaja en el mundo, sobre qué, eh, dentro de la ciencia, sobre qué se trabaja para buscar vida en otros planetas. Por un lado, esto que están viendo acá, que es del proyecto SETI, año 1970 y pico, el proyecto SETI, años 70, Carl Sagan, Drake. Drake fue el creador de la fórmula para determinar qué cantidad de población podría existir en otro planeta. Se lo digo muy a grandes rasgos, después le pasamos los enlaces para la gente que no, nunca escuchó esto que les estoy comentando. Eh, pero bueno, esto que ven ahí es una comunicación que se detectó, que yo lo puse ahí abajo, de la constelación de Sagitario. Es la primera vez en el año 77, la primera vez que se obtiene una comunicación entre comillas, no es una comunicación porque no hay ni de vuelta, sino que es una recepción de un sonido, y la persona que anota hace esa anotación y le pone del lado wow, W-O-W, se me cortó ahí la primera W. Y se le llamó la anotación wow, ¿sí? La señal wow. ¿Bien? Pero es la primera vez que se obtiene un dato firme de una transmisión que se capta con ese nivel de nitidez, ¿sí? Entonces se fue anotando. Al día de hoy tenemos un montón de experimentos que se hacen, por ejemplo, el proyecto JOVE para detectar señales de Júpiter, ¿sí? Con unas antenas que se despliegan. Es más, están los planos en internet, con un SDR, que es un dispositivo para captar señal, o una radio, una base, en donde
podemos obtener señales de Júpiter. Todo esto que estamos hablando, Proyecto SETI, Proyecto JOVE y demás, es tecnología aplicada a la búsqueda de señales extraterrestres. ¿Sí? Está la parte tecnológica. O sea, lo que hace Proyecto SETI es tratar de encontrar señales de desecho tecnológico, vamos a decir. No es exactamente la palabra desecho, pero de emisiones de algún dispositivo tecnológico. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que se utiliza para, o se utiliza por un lado para lo que es la búsqueda de vida en otros planetas. El año pasado yo participé de un challenge que se llama, se llama porque sigue, el challenge sigue abierto, no para participar, pero sí para saber de qué se trata. Un sonido en el espacio, después les paso el enlace si quieren. ¿Y qué experimento hicieron? Como hasta ahora no se había podido obtener información sobre si era posible detectar emisiones con determinadas tecnologías en el espacio, entonces, ¿qué hizo Proyecto SETI? Un orbitador marciano se programó una parte de un orbitador marciano, el Mars, el orbitador marciano, si mal no recuerdo, el Mars, se programó para disparar una señal y que esa llegue a la Tierra y que los distintos usuarios que estaban anotando el challenge obtengan la señal y la puedan decodificar. ¿Sí? Es la primera vez que se hace una decodificación de ese estilo, un challenge de ese estilo abierta a la comunidad civil. ¿Está bien? Porque si no, tenemos que estar dentro de un marco científico. Y esto nos lleva a pensar, que es algo que constantemente traccionamos con Claudio, en que la comunidad se empiece a meter dentro de este tipo de estudios y empiece a participar activamente. Seguido a esto, la NASA saca una certificación, que yo la obtuve el año pasado también, de ciencia abierta, que es para certificar gente que se dedica a ciencia ciudadana. Y acá en Argentina somos, eh, oficialmente, porque estamos todos conglomerados, unas 10 personas aproximadamente. Es una certificación que es gratis y es toda uso de tecnología de código abierto. Por lo tanto, todo lo que es tratar de entender si existe vida en otros planetas, ya pasa a ser una cuestión de conocimiento general mundial. Zooniverse es una plataforma de la NASA también, que tiene un montón de proyectos de ciencia ciudadana precisamente para entender distintas temáticas en el espacio y que colaboran al ámbito científico. Y la otra arista fundamental, que es la que nos lleva a nosotros a esta cursada, es precisamente la orgánica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace a la astrobiología? Entonces, hasta acá tenemos, por un lado, la parte tecnológica, ¿está bien? Que es tratar de descubrir señales que vienen del espacio, de seres de otros lugares que se quieran comunicar, entre comillas, que se quieran comunicar, esto lo digo textual, lo dice Proyecto CETIS, ¿eh? Que se quiera comunicar con la Tierra, y entonces emite señales, todo a raíz de la tecnología. Lo que nos trae el curso acá es la parte orgánica, ¿sí? Astrobiología. ¿Está bien? Pero claro, no tenemos forma de ir a otro planeta o a un exoplaneta y decir, ah, mirá, acá me encontré este organismo, me lo llevo a la Tierra, me lo estudio y veo de qué especie se trata. Hasta ahora eso no pasó. Ha pasado algo muy interesante con el asteroide de Ryugu, que después lo vamos a conversar, pero hasta ahora nunca conseguimos material vivo, ¿sí? Material orgánico vivo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se estudia la astrobiología en la Tierra? Se estudia en la Tierra. Esto que ven acá es un Thermus aquaticus, es una bacteria que se descubrió en los lagos de azufre de Yellowstone. La descubre un microbiólogo que se llama Brox. Eh, y tiene una gran relevancia esta bacteria. Porque esta bacteria es la que hoy en día sirve para las muestras de PCR, las que conocimos todos en el COVID. ¿Sí? Es precisamente esta bacteria la que se utiliza, tiene una decodificación genética que cuando se inserta en un virus puede hacer
una variación y determinar distintos rangos de temperatura, los comento muy a grandes rasgos, y se puede determinar si la persona está contagiada o no. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de algo que está acá en la Tierra, que es un termófilo, que se llama, lo podemos llevar a entender si existe vida en otros planetas. ¿Pero por qué? Porque entendemos en la Tierra que en otros planetas las condiciones son extremas, porque hasta ahora no tenemos otra información diferente. Y hay otra cuestión más, que esto lo debatíamos en la Star Party este año, que era que todos focalizamos en la búsqueda del agua, ¿sí? Y fíjense, este organismo que es termófilo vive en azufre, en un medio acuoso, pero de azufre, ¿sí? Con alto contenido de azufre. ¿Está bien? Entonces, que exista agua o que se detecte de un compuesto químico a la molécula de agua, no quiere decir que eso tenga vida. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, consultas, preguntas? Abro un poquito ahí si Para alguien mí quiere está todo comentar bien, pero... algo. O capaz que se están durmiendo todos también, no sé. No, 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 no. Bien, entonces seguimos un poco más. Son tímidos nomás. No, pero estaría bueno que participen. Yo no tengo posibilidad de ver el chat. Ahí eso lo seguís vos, Claudio, igual. Cualquier cosa que salga, Sí, sí, yo miro el me chat, vos decís. no te preocupes. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en astrobiología? Precisamente un organismo que vive en condiciones extremas. Esa es la primera premisa. ¿Sí? La otra premisa es, ¿qué es lo que buscamos cuando buscamos vida en otros planetas? Que exista algo que nos puede enviar una señal y nosotros poderla detectar de la Tierra. Proyecto SETI. Si juntamos las dos cosas, podemos obtener un organismo inteligente. ¿Sí? A lo que nosotros entendemos como inteligencia. Algo que esté vivo y que aparte pueda transmitir, que aparte se pueda comunicar. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de estos termófilos, lo que va a hacer la astrobiología es meterse profundamente sobre sus composiciones químicas, ¿sí? Tratar de entender cómo está compuesto el organismo, cómo pueden existir ese tipo de, o cómo se pueden generar esas moléculas y qué se necesita para que se generen esas moléculas y no otras, y qué tipo de moléculas. ¿Sí? Y es un poquito acá donde viene, que les comentaba recién sobre el asteroide Ryugu, en donde la Agencia Espacial China, no, perdón, japonesa, Jorge, eh, perdón que te sí, interrumpa. ¿Seguimos con la misma imagen que dice tecnológica y orgánica? sí, sí, Ah, sí, ok, sí. ok, ok. Sí, No, la presentación es, sí, no, porque había sí, una se sigue duda con, si no había otra imagen más. Dale, 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 seguí, seguí. la presentación es completamente sencilla para generar disparadores en esta charla que era la primera, ¿sí? Ahí está bueno porque vi en el chat que hay un entusiasmo en ver organismos termófilos. Primero vamos a definirlos para después que lo que veamos sepamos que son termófilos. Ahora lo vamos a definir, pero déjenme terminar un poquito con esta idea de lo que se descubrió en Ryugu. No se mueven las imágenes. No, no, el slide sigue siendo el mismo, ¿eh? Bien. Vuelvo un segundito al asteroide Ryugu. ¿Sí? En el asteroide Ryugu se descubre un uracilo. ¿Sí? La palabra es uracilo. ¿Está bien? El uracilo es una de los nucleótidos que tiene el ARN. El ARN es la cadena que puede clonar un ADN. Después, a lo largo del curso nos vamos a ir metiendo en esto. Pero esto quiero que se lleven disparadores. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se encontró en ese asteroide es algo
que hasta ahora nunca se había, primero nunca se había descubierto, menos en la superficie de algo, eh, y este tipo de molécula es una molécula fundamental para el desarrollo de la vida. Y acá hubo un punto de inflexión, al punto de que hablamos con una científica del IAR el año pasado, ¿por qué no salió más información de esto? ¿Sí? Precisamente no sale tanta información del tema porque acá sí puede ser que tengamos un vestigio de que posiblemente, de que posiblemente existen estructuras o mínimamente la conformación mínima que es el ADN para desarrollar estructuras orgánicas. ¿Sí? No sé si me siguen la idea, yo quiero quedarme tranquilo de que me siguen la idea. ¿Esto qué quiere decir? Que si existe el ARN, existe también un ADN que se puede replicar. Si existe un ADN que se puede replicar, nos da dos cosas de información. Por un lado, que un organismo se puede transformar, no, genera otro organismo y aparte que en algún lado existe un organismo que transmite información genética. Los principios de la vida, ¿cuáles son? El organismo que pueda replicar, uno de los principios de la vida es que pueda replicar su material genético. ¿Sí? Y acá nos tenemos que soportar en tres principios. Para que algo esté vivo, tiene que poderse aislar del medio para mantener una homeostasis, para mantener un equilibrio, poder replicar su material genético y que aparte pueda evolucionar. ¿Sí? Esos son como los tres puntos claves más nuevos de un organismo vivo. En el medio de eso hay otros procesos también que son este, más vinculados estrictamente a cuestiones biológicas. Uno de esos procesos se denomina autopoiesis, ¿sí? Que un organismo se pueda construir de adentro para afuera. Estas son todas cosas, insisto con esto, son todas cosas que después nos va a servir para la cursada, por lo menos escucharla una primera vez, porque si nosotros entendemos que el organismo se puede construir de adentro para afuera, que el organismo puede replicar su material genético, que el organismo está constituido por moléculas de determinados compuestos químicos que son siempre los mismos y que puede incluso poder sobrevivir en condiciones extremas, entonces nos podemos aproximar a que en algún momento alguien descubra algo que esté vinculado a un proceso que haya pasado sobre la vida. Y esto que les estoy contando es lo último que salió de unas imágenes de Marte, que fueron, corregime Claudio, creo que fueron hace 2 semanas, unas imágenes que salieron sobre Marte. Sí, más o Fue menos, sí, sí. en menos de un mes, menos de un mes. Eh, Al punto que también no hay tanta información. Salieron eso, lo publica la NASA y se empieza a decir, pero entonces ¿hubo vida o no existió la vida en Marte? Bueno, y esto es la realidad que nos ayuda un poco, esta charla, a empezar a formar nuestro pensamiento crítico, ¿sí? En decir, bueno, puede ser, con esto que estoy escuchando acá, que nos estemos acercando un poquito más ahí. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué en Marte no hay vida? ¿Sí? Pero su atmósfera, lógicamente la abrasión del Sol hace que destruya todo lo que está en la superficie, pero han quedado un montón de vestigios de que existió algo ahí. No de organismos vivos, por lo menos hasta ahora, que eso sería para nosotros en la Tierra fósiles, ¿está bien? Pero sí de estructuras geológicas que uno podría llegar a decir, bueno, por acá pasó un meandro, una laguna, hubo tiene casquetes polares,
bien claros, están los casquetes polares con formación de hielo. Eh, Después uno se podrá llegar a saber si esa formación de hielo es estrictamente agua o es otro tipo de compuesto. Eh, y así sucesivamente. Lo que no nos tenemos que dejar obnubilar es decir, existió un río, existió agua, entonces ahí hubo un pez. No, bueno, no. Eso es lo que no tiene que pasar. No porque no hay evidencia, no digo, cada uno podemos pensar lo que querramos, pero digo, tenemos que corrernos un poco de lo conspirativo para decir, bueno, a ver, pero ¿cómo se forma un organismo vivo? ¿Sí? Entonces, para formar un organismo vivo, nos tenemos que basar en algunas cosas de estos temas que yo punteo acá. Origen y evolución de la vida en la Tierra, astrobiología se estudia de la Tierra para afuera, ¿sí? O sea, entendiendo cómo funciona la Tierra y sus organismos en la Tierra y el intercambio y cómo se generó la vida en la Tierra, y recién después se piensa en otros planetas, ¿sí? Química prebiótica, cuáles fueron los primeros compuestos químicos que existieron en la Tierra para eso terminar generando vida, ¿sí? Y acá seguro vamos a entrar en algún tipo de debate, si, cómo es, nosotros tenemos que llevar al punto de tratar de entender cómo estaba compuesto el primer organismo vivo que existió. La vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años aproximadamente con una bacteria. Entornos habitables del sistema solar, nosotros buscamos lo más parecido a la atmósfera terrestre. Y quizás caemos en un error, porque si hablamos de termófilos, no necesariamente tenemos que encontrar la atmósfera terrestre, ni la atmósfera ni la superficie, ¿sí? Pero lógicamente, como se estudia la vida a nivel modelar, o sea, son modelos, ¿sí? La célula es un modelo, entonces se va por ese camino, ¿está bien? Pero no necesariamente lo que vayamos a encontrar, quizás es un océano enorme de ácido y hay organismos que viven en ese océano enorme de ácido, ¿sí? O con pH alto o con pH bajo. Bien, búsqueda de biofirmas. En el curso vamos a estar hablando mucho de búsqueda de biofirmas porque ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Y teoría sobre el origen de la vida en otros planetas. ¿Sí? Insisto con esto, para entender o para acercarnos a teorías de la vida en otros planetas, primero tenemos que tener claras las teorías de la vida en la Tierra. ¿Sí? Lo que hoy conocemos sobre las teorías de la vida en la Tierra, cómo fueron mutando esas distintas teorías y cómo se puede llegar a formar vida acá en la Tierra. Y esa vida la pueden llegar a formar ustedes con un experimento súper sencillo. ¿Sí? Eh, yo voy preguntando porque te veo a vos solo, Claudio. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, igual te comento una cosa, creo que no debe haber nada más difícil que definir qué es la vida. Correcto, correcto. Creo, de hecho estoy totalmente de acuerdo, no te voy a decir nada porque es así. Ni hablar de definir la vida inteligente, Sí. ni hablar. Sí, y te agrego también, Sí, ya que estamos así más sí, tranquilo, claro. el tema de Ryugu, que es verdad que Sí, como no hay información, o es un hallazgo súper no. importante. Y yo que me Sí, la paso buscando, no encontrás nada. O sea, vos como estás específicamente en ese tema, te llega la información. Pero yo que busco normalmente cosas generales, no hay nada de eso. no hay información, es muy llamativo que no haya información, es un descubrimiento muy importante, muy claro. Tengo algunos inconvenientes, pero muy claro. Ah, ok, Martín, no hay problema. Igual queda grabado, así que no te hagas problema. Vuelvo a esto que decís vos, Claudio. Es un descubrimiento muy importante que que cuestiona ampliamente el desarrollo de la vida en la Tierra. Ahora vamos a ver por qué. Pero cuando sale lo de este uracilo, lo primero que dijeron, la comunidad científica lo primero que dijo, pará, no, capaz que está contaminado. Claro. Desde que se obtiene la muestra hasta que terminan diciendo no hay contaminación, pasó más de un año. O sea, fijémonos lo importante del descubrimiento y el por qué está bastante enmascarado, o sea, enmascarado no, bastante
no oculto tampoco, reservado o discreto, ¿sí? Hay algo que está pasando ahí, seguro que se están haciendo experimentos y demás. Lo primero que se hizo es sobre la contaminación cruzada y salió un paper que yo se los presenté en la Star Party este año ahí en Mendoza y el paper dice que no, que la muestra no está contaminada, que el contenido llegó bien preservado y que la muestra es del asteroide. Y ahí nunca más, no hay más información, no hay más información. Pero como les decía, lo que hallaron fue el nucleótido de uracilo o la base nitrogenada. Me gusta cuando las preguntas son así de rigor. Les voy a pasar el paper, encuentran el nucleótido y encuentran, no recuerdo ahora si encuentran la base nitrogenada, determinan el nucleótido. Pero después les paso el paper y lo vemos. Lo importante de esto es que, no, de nada, Lucía. Me gustó esa pregunta, ¿eh? Muy buena esa pregunta. Me hace pensar, perdón, la pregunta que decía me hizo pensar un montón, ahora quiero ir a ver el paper de nuevo. No, pero fíjense qué importante lo que está preguntando Lucía. Más allá de que si existe un nivel de conocimiento, cómo son nuestros diferentes niveles de conocimiento, eh, creo que me resulta más controversial encontrar la base nitrogenada que encontrar quizás el uracilo, porque si yo encuentro el uracilo se puede aislar. El uracilo puede estar aislado, es un compuesto netamente químico, es una macromolécula, es un nucleótido. Ahora, encontrar la base nitrogenada, bueno, ahí me está hablando de otra cosa, me está hablando de la formación, ¿sí? No sé ahí si Lucía me seguís a dónde voy. Perdón, me fui un poco con tu pregunta, pero está bueno porque parece una cosa súper súper chiquito esta pregunta que hizo Lucía, pero según del punto de vista que lo agarremos, es cómo va a disparar las diferentes teorías de que si esto puede ser un patrocinador de vida o no. Lo importante de eso es que esto que decíamos recién, el hecho de que exista algo vinculado al ARN puntualmente, está hablando de que puede replicar ADN, de que hay algo en la réplica del ADN que existe en algún lado, ¿sí? Después vemos las presiones ambientales que tiene que existir para que ese compuesto se forme. Vuelvo un segundito a algo que decía de un experimento. El, claro, totalmente, perfecto, perfecto. Bien, ya no vamos a tener tiempo para meternos en la química, igual, no los quiero asustar de entrada. Volvamos un segundito al experimento. Un experimento sencillo de formación de vida es poner en un frasquito o en un recipiente, si es de vidrio mejor, un poquito de tierra y pesarlo, ¿sí? Ponen la tierra dentro de un frasquito y lo pesan, ¿está bien? Y dejan que pase el tiempo. Entonces lo van pesando con siempre el mismo parámetro, ¿no? Cada 15 días, cada 30 días, lo que sea, pero siempre igual, ¿sí? Y toman nota de cuánto cambia el volumen dentro del frasco. Y saquen conclusiones respecto a eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué les digo vidrio y que eso esté a la luz? ¿Sí? Fíjense que les digo a la luz y no a la luz del sol, ¿está bien? Eso también nos da una aproximación de desprendernos del modelo que tenemos, de que tiene que existir sí o sí un sol para que se genere vida, que si es, quizás lo único que tiene que existir sí o sí sea la luz. Y si la luz la tratamos como materia, entonces ahí la cosa vuelve a cambiar de nuevo, ¿sí? Y le sacamos el tratamiento como una onda, ¿sí? Estas son todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta también cuando lee los papers para ver para qué lado van, o sea, de qué nos están hablando, si nos hablan de tecnología, si nos hablan de materia, si nos hablan de biología orgánica, porque hay muchos papers
y bueno, a mí se me complica leer todo, pero yo voy más por el lado de la biología orgánica. Pero bueno, nada, es más que nada para que tengamos en cuenta para qué lado uno va cuando va leyendo. Bien, entonces ahí tenemos un experimento chiquito de cómo se puede llegar a formar organismos vivos en un ambiente controlado. ¿Sí? Y digo ambiente controlado porque la Tierra es un ambiente controlado. Cualquier lugar que genere vida o que tenga algo orgánico, son ambientes controlados. ¿Sí? Porque si vamos al hecho de nuestras definiciones de qué sería la vida, el equilibrio del medio y el equilibrio biológico va a hacer que ese ambiente siempre esté controlado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en genética de poblaciones, estrictamente de la biología de poblaciones, siempre se mantiene más o menos el mismo número, y así con distintos parámetros de la biología. Entonces le decía, teoría sobre el origen de la vida en otros planetas. Primero tenemos que entender bien el origen y evolución de la vida en la Tierra, ¿sí? Cómo se genera nuestra atmósfera, de dónde se genera nuestra atmósfera primitiva, nuestro caldo de cultivo primordial que se llama, para la generación y la presión este, eh, de los diferentes aspectos medioambientales para que se genere la, la fusión o la complementación o la unión en realidad de los distintos compuestos químicos. Y esta es un poco la teoría que nos vamos a apoyar hoy, que es un poco de la teoría que está hoy en boca. Este paper es del año 2022, ahí yo les dejo el enlace. Y fíjense esto que vemos primero, el dibujito de la izquierda. ¿Sí? Un donador, tenemos un organismo, por intermedio de un recipiente, llega a la Tierra. ¿Recuerdan cuando hablamos de la daga de Tutankamón en los metales? Bueno, ya se sabía que algo venía del exterior, por supuesto, que acá se podía manipular, pero esto acá ya nos plantea otra cosa diferente, que el origen, lo primero que nos plantea es que el origen de la vida en la Tierra no es de la Tierra. ¿Sí? Eso es lo primero. Palabras más, palabras menos, lo podemos debatir, nos podemos tirar con cosas, pero esto lo primero que plantea es, pará, el primer organismo vivo en la Tierra no viene de la Tierra. Ahí yo personalmente me paro ojo, el primer organismo vivo no viene de la Tierra o los componentes esenciales para generar un organismo vivo no vienen de la Tierra. Y ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Perdón, voy a dejar abierto el chat porque me interesa lo que digan. Hola, profe, ¿va a haber material de lectura introductoria para el curso, concepto? Sí, sí, por supuesto. Sí, tranqui. Hoy esta charla es introductoria, incluso es para que abran después los micrófonos. Es este slide y nada más y podemos conversar un poco, pero va a haber. Bien, entonces le decía, insisto con esto, una cosa es que venga un organismo vivo a la Tierra y otra cosa es que vengan los compuestos químicos que puedan generar un organismo vivo en la Tierra. ¿Sí? Son cosas distintas. Los compuestos químicos ya los podemos encontrar en varias atmósferas. En Venus, con la fosfina, ¿sí? En diferentes exoplanetas, compuestos del agua, que no son compuestos orgánicos, siempre y cuando no estén con otros compuestos que generen compuestos orgánicos. ¿Sí? Por eso decía hace rato que exista el agua no quiere decir que exista vida. ¿Está bien? Ahora, que exista carbono, la cosa cambia. Primero porque lo que se busca, y acercándonos un poquito a lo que son las biofirmas, lo que se busca son desechos. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos desechos, quiere decir desechos orgánicos, ¿sí? Cuando tenemos desechos, se puede hacer una aproximación de decir, bueno, pero este desecho es de un organismo vivo, por ejemplo, el gas metano, el butano, son todos desechos orgánicos. El famoso gas de los pantanos, ¿sí? Butano, metano, entonces encontramos ese tipo de gases que son desechos orgánicos o fueron gestionados por un organismo vivo o algo existe dentro de la presión atmosférica, de la presión medioambiental, que pueda generar ese compuesto químico. ¿Sí? ¿Se entiende?
Y fíjense que en este dibujo que vemos acá de la flecha blanca, todas las presiones medioambientales que tenemos, medioambientales, forma figurada, lo digo, todas las presiones que tiene espaciales, vamos a llamarle medioambientales espaciales, en ese viaje, desde el donador hasta el recipiente que termina dejando ese organismo en la Tierra. Es muy posible que los compuestos químicos hayan llegado y justo en ese momento la estructura de la Tierra, la estructura fisiológica, por usar una palabra, de la Tierra, dio lugar a que se puedan hacer diferentes reacciones nucleares que terminaron generando determinadas moléculas que van a terminar llegando a un organismo vivo. Esos átomos van a terminar siendo los que todos conocemos en biología eh, general: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Sí? Por eso cuando detectan fosfina en la atmósfera de Venus, lo relacionaron con una posible vestigio de vida. Eso termina siendo digo categóricamente, termina siendo un error. La fosfina por sí sola es un desecho, no necesariamente tiene que ser un organismo vivo, pero si lo pensamos con el hallazgo de algo vinculado al ARN en Ryugu, uno dice, ojo, porque el fósforo es un actor fundamental en las cadenas de ARN y de ADN. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una atmósfera primitiva, primordial, ese caldo de cultivo primordial, en donde se estaba desarrollando para, con los volcanes submarinos, para que la evaporación que estaba existiendo pueda generar la atmósfera bueno, que evolucionó en la que hoy tenemos, ¿no? En ese caldo de cultivo primordial es donde aparecen las primeras bacterias y eso después lleva todos los procesos de adaptación, puntualmente de esa bacteria, que después va a terminar en un proceso evolutivo. Y acá tenemos otras cosas también diferenciadoras, que son bases para terminar entendiendo, o no entendiendo, sino bases que tenemos que tener después para ver por qué estamos buscando o qué se puede llegar a estar buscando en otros planetas. Tenemos que tener en cuenta la parte adaptativa y la parte evolutiva. ¿Sí? Nosotros decíamos que el organismo tiene que poder replicar su material genético, estar aislado del medio, pero aparte los organismos tienen que tener algunas cosas más. Por ejemplo, poder generar eh, su propia energía. ¿Sí? Nosotros acá tenemos una diversidad muy rica de organismos en la Tierra. No solamente generan su propia energía, sino que también generan su propia comida. Perdón, ahí alguien puso algo en el chat. Me parece que tiene una pinta Sí, bastante. no te quería interrumpir, es Pena Marcela. que estoy sin cámara y micrófono, de que lo más llamativo de la vida en la Tierra no es la formación para lo que creía que ya hay teorías bastante consistentes que las explican. Por supuesto, si no el vínculo complejo entre el ADN y las proteínas, por supuesto, muy bien. Yo no me, Perfecto, Marcela, totalmente de acuerdo con vos. Insisto, esta es una charla más introductoria para meternos en lo que vamos a estar hablando en el curso, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás comentando, esta relación entre las distintas macromoléculas y cómo se generan esas sinergias y qué tipo de presiones tiene que existir para que eso suceda. Voy a hacer un paréntesis, hay una serie en Netflix, Esa extraña roca, que hay un capítulo que gráficamente, y para lo que es la televisión, lo explica muy bien, la presión ambiental que se necesita para la fusión, para que existan esa formación de enlaces entre los distintos compuestos químicos, así que veanla que está muy buena. Y que aparentemente todos los seres vivos provienen de una única primera célula por la Universidad de Bien, tal cual, es por ahí, Marcela, gracias por ese comentario.
Insisto, en este primer encuentro no me quería meter tan profundamente, pero nos vamos a meter y vamos a llegar a ese punto. Pero ya que lo menciona Marcela, también insisto en lo mismo, nosotros lo que, y nosotras lo que tenemos que tener en cuenta, primero es descontracturar esto que sabemos hasta hoy de las teorías sobre la formación de vida. ¿Sí? Esto se va a un, y lo voy a decir con esta palabra que está bastante de moda, se va a un punto muy cuántico, es que es a desmenuzar prácticamente a la mínima expresión para llegar a cómo es posible que, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno estén juntos, junto al oxígeno y el nitrógeno, y formen una molécula. ¿Sí? ¿Qué tiene que existir para que eso suceda? Por supuesto que eso son experimentos de laboratorio que puede pasar, pero necesitamos que eso forme mínimamente material genético. ¿Sí? Mínimamente algo, una cadena química que pueda transmitir algún tipo de información para que eso pueda proliferar en el tiempo. ¿Sí? Después en el medio podemos hablar sobre virus y bacterias, por ejemplo, sobre los procariotas, sobre las arqueas. Una de las diferencias más sustanciales que se usan en este último tiempo en la biología es la separación de las arqueas con otro tipo de organismos, por ejemplo. Es más, fíjense que en el mismo paper aparece el dibujo de la derecha en donde aparece una disolución de arquea, ¿sí? Precisamente porque se necesita algún tipo de algo que genere presión para, cuando hablamos de presión, me estoy refiriendo a que una, algo externo que genere una acción para que se pueda concretar una modificación y eso llevar a un resultado. ¿Sí? Este, cuando existe la presión ambiental, en el organismo hace o que el organismo pueda llegar a tener una mutación o morir, o que esa mutación genera algún tipo de adaptación y genera alguna ventaja con respecto al resto de la especie y genera una nueva especie, por ejemplo. Insisto, lo estoy hablando muy a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un proceso de rehidratación, de condensación, hay un proceso de disolución con arqueas, de lo que ven ahí abajo, agua, bueno, esta disolución. Y después la fase de transición y terminamos en una especie de compuesto químico. ¿Sí? No estamos hablando de un organismo, acá no están desarrollando un organismo, sino un compuesto químico. ¿Sí? Y lo que buscaron, y lo que se está buscando es precisamente esto que decía muy bien Marcela en el chat, es la de tratar de entender la conjunción de esos compuestos químicos. ¿Sí? Bien, ¿qué hora es? Llegamos, estamos re bien, tenemos unos minutos para abrir el chat. Yo no la quise hacer tan extensiva, la presentación, ni la clase, ni esta pequeña clase, pero sí quería que se queden con algunas cosas de las que vamos a estar viendo en el curso y vamos a estar profundizando. Y lo primero es esto que decíamos, de qué es lo que se busca cuando se busca o en qué nos apoyamos para buscar vidas en otros planetas. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte orgánica, la parte tecnológica va a dar la parte de inteligencia, ¿sí? Vinculada a la comunicación. Y quería que quede un poco también qué temas y dentro de esos temas qué tópicos vamos a estar utilizando en esos temas. Así que yo dejo abierto, nada, abran los micrófonos y veamos, armamos un intercambio, Claudio, si te parece. Sí, sí, Qué le me pareció hasta parece acá? bien. Era algo súper introductorio, pero bueno, más que nada para que conversemos un poco también. Bien, ahí lo estamos viendo a Cacho, que siempre ahí fiel, el Bueno, ahí hombre. ¿Qué tal, está. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo va Cacho? eso? ¿Cómo ¿Cómo andás? andás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, Qué che, bueno estar por excelente, acá. Martín. Muy interesante. Bueno, bueno, muchas gracias. La idea es que sean disparadores, ¿eh? O sea,
Por lo menos esta, después ya va a venir la parte positiva. Marcela, ahí no sé si estás por ahí, gracias ahí por el aporte. Es muy interesante lo que comentás. Creo que Marcela decía que no tiene micrófono. Ah, no Sí, tiene sí, no micrófono. tiene micrófono ni cámara. Qué lástima. Pero estaba muy bueno lo que estaba acotando. Bueno, dudas, consultas, cosas. Ah, se le Porque rompió hoy justo. No, no, fue a propósito para mí. Fueron los extraterrestres, que no querían que ahí, aportara nada. tal cual. Alguien quería hacer una pregunta. A mí me sale Ferna. No sé si será Fernanda A ver. o Fernando. No sé si podés Sí, Ferna, habilitar. Yo creo que es Nene, pero no estoy seguro. Hola, quería hacer Bueno, una pregunta. Dale, dale para adelante y la leemos acá o abrí el audio y decí la voz. y Cecilia, sí. Ah, no le funciona el Bueno, micro. no hay problema, escribila si podés. Gente, les pido por favor, estamos en Argentina, pero traten de mantener los equipos, no puede ser, mirá. Tenemos Marcela con equipo roto, Fer con equipo roto. No se puede así. Estamos todos jugadísimos, me parece. Regalo de las personas que hacen el curso, micrófono. No, Eh, fíjate, escribilo y se lo leo a Jorge, bueno, para que lo pueda. Con respecto a la misión espacial, sí. a ver. Bueno, mientras él escribe, ¿qué te parece, Jorge, el tema de la fosfina en Venus? Eh, ¿Qué me parece de qué punto de vista? Ahora se Sí, volvió porque a. hace como, viste que primero la descubrieron hace unos años, después Sí, dijeron que no, ahora sí, hubo un par de papers hace unos meses diciendo que sí, que la sí, encontraron y que era estacional y que estaba a una altura sí. sobre la superficie de Venus que correspondía a una temperatura interesante, pero es como que queda medio en el aire, digo tu opinión, que sabes bien de... Mirá, sí, está muy buena la pregunta, porque, y ahí fíjate que vos utilizaste la palabra estacional. Eh, a ver, cuando hablamos de termófilos, lo primero que tenemos que pensar en salir de la Tierra. Y decir, a ver, acá tenemos todas las condiciones dadas para que nosotros existamos, para que nosotros, nosotras, los organismos que existen en la Tierra, ¿sí? Incluidos los termófilos de la Tierra. Ahora bien, cuando pensamos a nivel otro planeta, tenemos que descontracturarnos de ese pensamiento y decir, pará, pero puede existir otra forma de vida con esas condiciones. ¿Me explico a lo que voy? Cuando tenemos ese pensamiento, la fosfina es un desecho, tenemos que pensar, bien, ahora, nos descontracturamos ese pensamiento, pero volvemos a la Tierra y decimos, ¿qué tipo de organismos en la Tierra pueden generar ese desecho? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿es posible generar fosfina con una determinada característica medioambiental? Esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. Porque en el momento que usamos la palabra temporal o esporádico, o apareció hace un par de años y después no la detectamos más y ahora volvió a aparecer, nos hace alusión de decir, ah, bueno, pero hay algo, es un desecho, entonces ese desecho lo genera cada determinado periodo de tiempo. Y no, capaz que no. Capaz que es una composición que tiene el planeta, una sinergia que tiene el planeta, una forma de ser el planeta que genera ese tipo de compuestos. Este, entonces, apareció ahora de nuevo por eso únicamente. Sí llama la atención, en realidad no sé si llama la atención, pero sí se está buscando fuertemente que exista algo y queremos encontrar vida como sea. Y es ahí donde cometemos el error, me parece. Es ahí donde está el error a nivel científico, lo digo a nivel comunidad científica, no yo como científico, sino comunidad científica. Están Sí, buscando sí. la forma de que en algún lado exista porque, insisto, hablando de otro tema, quizás hay presión también económica, ¿sí? Porque muchos, como todos sabemos, en el mundo se maneja igual que Argentina en ese sentido, a medida que uno va desarrollando conocimiento, o sea, el Estado va aportando dinero, ¿sí? Entonces, algo hay que descubrir, pero me parece que viene más por ahí. Bueno, ahí preguntó Fernando, es Fernando.
Fernando. Formación de agua y alimentos para los viajes. Se está viendo la posibilidad futura de colonizar, por ejemplo, la Luna en los canales de lava. Formas de generación de oxígeno. ¿Se hablará eso en el curso o solo se centrará en la búsqueda extraterrestre? Muy buena pregunta. No, vamos a estar hablando un poco de todo. Yo lo primero que decía en la charla de hoy es que cuando hablamos de extraterrestre, ¿qué significa ser extraterrestre? Una persona de la Estación Espacial Internacional es un extraterrestre, está fuera de la Tierra. Por lo tanto, sí, sí, claro. Aparte, en la Estación Espacial Internacional, y esto les cuento para la gente que se quiere sumar en este tipo de proyectos porque es de ciencia ciudadana y están abiertos y son gratis y la capacitación es todo gratis. En la Estación Espacial Internacional se hacen experimentos de cultivos, se hacen experimentos de plantaciones para desarrollar comida orgánica en la Estación Espacial Internacional, hay cultivos de bacterias, hay un montón de cosas. Por lo tanto, sí, lo vamos a estar conversando porque es parte de entender cómo se puede desarrollar vida en otras partes eh, en otros planetas. Así que sí, lo vamos a conversar. Quizás hay cosas que no las vamos a ver tan en profundidad, pero está bueno del lado de las personas que están en el curso que nos pregunten y bueno, o sea, no hay ningún problema de desarrollar alguna cosa puntual. Em, Decía esto de la Estación Espacial Internacional porque ahora comienza el challenge de la NASA, que participa todos los países del mundo, se hacen equipos, Argentina también participa, hay un equipo acá en Buenos Aires, en el cual yo voy a participar también, en donde uno elige los proyectos y varios de los proyectos están vinculados al desarrollo de la vida. Cuando hablamos de la vida, hablamos de cultivo, hablamos de bacterias, de lo que sea, en la Estación Espacial Internacional. Así que sí, lo vamos a tocar el tema. Perfecto. Ahí agregó algo más sobre Ahí la... sí, No, ahí. Yo te lo leo, tranqui, yo te lo dale, leo. dale. Ahora Jonathan pregunta, hola, saludos a todos, gracias por la charla, muy interesante. Dice, una consulta. Existen especulaciones comunes de cómo esas moléculas llegaron al asteroide. Se supone que es el resultado de una posible colisión con un cuerpo que quizás grande poblado por esas moléculas y por lo tanto el asteroide quedó contaminado con ellas, ¿o hay otras teorías que se barajan al respecto? Gracias. Está buenísima la pregunta. Ahí también me voy a apoyar en lo que decía Marcela. No necesariamente la molécula tiene que existir, la molécula se puede crear por distintas presiones. Una de las presiones es la termonuclear. Este, Ese tipo de presiones hace que los enlaces entre los distintos átomos se generen, ¿sí? Por lo tanto, no podemos decir que esa molécula estaba en algún lado y terminó en el asteroide, pero sí se podría llegar a decir que entre una fricción, por ejemplo, mantenida en el tiempo, o un choque, podría haber llegado a generar tanta energía nuclear que hace que los átomos terminen enlazados, ¿sí? O conectados, ¿sí? O generando un puente covalente, lo que sea. Lo que no tenemos que caer ahí, creo yo, esto es una opinión personal, en la categorización. Esto es así porque lo dice el paper tal, o esto es así porque lo vi. No, porque acá estamos hablando quizás con un tinte más biológico y como dice la excelente frase de Jurassic Park, la vida se abre camino. Así que no hay forma de ser categórico en el desarrollo de la vida desde el átomo, molécula, organismo. No hay manera de decir esto fue así porque es así. Así que, nada, tenemos esas dos variables. Ahí, ahí Jonathan da las gracias por eso. Por favor. Vos sabés que me hiciste acordar a una frase de un libro que leí hace muchos años que se llama Los próximos 10.000 años. Sí, Un loco que se llamaba Adrian Berry, que estaba todo pensando cómo sería el mundo para más adelante. Y uno de los capítulos hablaba de cómo exterminar la vida en la Tierra. Y te empieza a dar todas las opciones. Y es dificilísimo una vez que se da la vida exterminarla. Es muy difícil. sí, es complicado, sí.
Es un punto de vista súper interesante también. Fíjense que nosotros, digo, acá en la Tierra se busca vida en otros planetas y no estamos pensando en cómo se puede exterminar la vida. Y es un detalle muy interesante porque todo lo que es, a ver, si lo vamos a ver desde el punto de vista de la energía, pensando en que nada se pierde, todo se transforma, este, digo, cuando se desaparece un organismo, la energía de ese organismo no desaparece, queda transformada en otra cosa. Entonces, exterminar la vida es complicado. Sí, lo veo extremadamente difícil, pero no se ve nunca desde ese punto de vista. No. Eh, Ahí Benigna nos hace una pregunta espectacular para vender el producto. Dice, ¿cuándo comenzará el curso y qué costo tendrá general? Bueno, la idea es los próximos sábados, o sea, sería el próximo sábado durante 4 sábados a partir de las 11:30 de la mañana. El costo que va a tener es un costo súper bajo, que es de 15.000 pesos todo el curso, porque los queremos hacer para que llegue a todo el mundo. Para los que estén afuera, lamentablemente tenemos que ponerlo a $20 porque traer el dinero para Argentina es una complicación enorme y nos sacan un montón de impuestos. Entonces, desgraciadamente, estamos ahí. Ahora en la calle está pasando alguien vendiendo algo, no sé si se escucha, pero no se bueno, escucha. son las cosas de Argentina que estamos teniendo lamentablemente, o por suerte, o sea, al menos tienen una actividad. Así que bueno, esos son los valores. De todas maneras, yo sé que hay países que tienen condiciones muy complicadas económicas, entonces escríbanos si lo podemos ver. Sé que a veces las situaciones son difíciles. No, o sea, hay mucha gente inscrita, por ejemplo, de lugares donde están realmente complicados. Así que escríbanos si lo vemos. Yo les voy a mandar igual por mail a todos las condiciones y cómo hacerlo. A partir de ahí, si ustedes se les complica, escríbanos que lo podemos solucionar. A ver, Ahí ¿qué más? hay Ah, algunas tengo. preguntas más interesantes también. Bueno, ahí dice, entiendo, a ver, ¿para qué hay más? Vamos a hablar del silicio y por qué no es posible armar cadenas de carbono. Giovanna es tremenda porque viste que te hace la pregunta y se contesta también, porque ella es Sí, muy sí, se completa. contesta. Me encanta. Está buenísimo. Vamos a hablar del silicio. El año pasado les cuento una anécdota chiquita. El año pasado estaba la primera vez que doy una charla en esta temática. La di increíblemente en el CONEX eh, para una conferencia que se llama Nerdearla. Y una de las preguntas que me hace del público fue con respecto al silicio. ¿Sí? Eh, Vamos a estar hablando del silicio. Sepan que hay mucha moda atrás de eso. ¿Sí? Yo lamento dar malas noticias. Hay mucha moda atrás de eso. Este, y por otro lado, ¿dónde encontramos silicio como para desarrollar, que se desarrolle un organismo? ¿Está bien? Ahora bien, cuando hablamos de silicio, como de cualquier compuesto como de cualquier medio ambiente con un compuesto, con mucha cantidad de ese compuesto, estamos hablando de termófilos, ¿sí? Sea lo mismo que decíamos, o pH alto o pH bajo, o mucho contenido de azufre, o mucho contenido de sal, o bajo contenido. Siempre estamos hablando de organismos termófilos. Entonces, la invitación es, vamos a estar hablando de silicio, por supuesto, pero lo que nosotros buscamos en el curso es, eh, vamos a sacar a la moda de lado, ¿sí? Y vamos a darle, que no está mal, ¿eh? Lo que queremos es subir el nivel quizás de información científica, divulgativa, ¿sí? Porque por más que yo, nada, estudie una carrera de ciencia, no quiere decir tampoco que me las sé todas. A lo que voy es que lo vamos a tratar de subir el nivel de datos científicos para que la divulgación que nosotros hacemos tenga ese valor científico que tiene que tener. Y lo voy a decir categóricamente, vamos a lapidar la moda. El silicio no es algo que eh, es un estermófilo. Si hay un organismo de silicio, es un estermófilo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tenemos que saber de eso, ¿qué es un estermófilo? ¿Me explico? Perdón, que capaz que suena un poco duro, pero
Tenemos que debatirlo y tenemos que debatirlo y decirlo de esa manera. Y me hiciste con. Nada, me hizo acordar, Claudio, de una charla que tuvimos con un cura, pero bueno, no importa. Para que estaba muteado. Ahí Marcela hace un comentario que es debatible, muy, muy debatible. Sin el sol no habría vida, dice ella. Muy debatible. Súper. Y después dice, Luis Prevedel dice cuál es el tiempo de duración de cada clase, 1 hora y media, o sea, empezaría a las 11:30 y termina a la 1 y los dejamos listos para ir a almorzar. Sí. Y que después de almorzar sigan leyendo. Claro. Marcela dice, está buenísimo lo del silicio, jaja, la vida pasa por los Simpson para variar, eso aparece. Sí. Jonathan dice, última consulta, mi última consulta sería, pero un tanto apocalíptica. Bueno, ya nos vamos preparando. ¿Existiría posibilidad Bueno, de que una molécula de ARN recolectada mute, crezca, se replique o algo más? Esto ya me parece que es para una clase directamente. Teniendo en cuenta en su naturaleza extraterrestre y al encontrar que de repente ahora en la Tierra, donde hay, a diferencia del asteroide donde estaba, millones de otras moléculas, materias primas con las que puede interactuar y utilizar a su provecho. perdón, ahí lo voy a. Discúlpame, Claudio, lo voy a leer porque me pareció una ensalada hermosa. Está Bueno, bueno. dale, 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 lee lo que yo muchas ¿Existiría veces. posibilidad de que.? No, no, pero está bien. Está muy bien. Quiero tratar de separar un poco la respuesta. ¿Existiría posibilidad de que esa molécula de ARN recolectada mute, crezca? No, no, la respuesta es no. A ver, igual lo vamos a ver en la cursada, vamos a estar hablando de ADN, ARN, aparte de mi especialización dentro de mi carrera, así que vamos a ir por ahí y eso lo voy a tratar de dejar lo más claro posible. Ninguna molécula, por más orgánica que sea, tiene propiedades para generar vida en forma eh, unilateral, vamos a llamarle, ¿sí? Un nucleótido es un nucleótido. Es un compuesto que si no interactúa con otros compuestos bajo las condiciones que tiene que tener todo ese compuesto, no va a ser otra cosa que un compuesto químico. ¿Está bien? Eh, Ahora bien, ¿qué pasa con la información genética? Sea ARN o ADN. Voy a agarrar el ejemplo de un virus. ¿Sí? Un virus hay distintos tipos de virus. Hay uno que tiene algo que se llama un capsid, que es como una cabecita, y adentro tiene ARN. ¿Qué necesita ese virus? Primero que un virus vamos a decirle, un organismo, y hay mucha controversia, no quiero a ver qué término puedo usar. Un parásito obligado, necesita sí o sí otro organismo para replicarse y necesita colonizar otro organismo. Vamos a decirle así, parásito obligado. Entonces, ¿qué hace ese virus? De esa cabecita que tiene, descarga el ARN en una bacteria y ese ARN se acopla a una porción de una cadena de ADN y empieza la replicación. ¿Sí? Que con esto, así muy solalladamente que estoy comentando, quiere decir que por sí solo no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer que si está ese ARN vinculado a algo que es esta presión de la que venimos hablando, genere presión sobre el organismo que se está implantando, pueda llegar a generar una acción sobre ese organismo que se está implantando. ¿Sí? Pero por sí solo, no, nada. Es más, hay otro experimento súper sencillo que es ver ADN de la cáscara de banana, por ejemplo. Se puede ver ADN y por sí solo no hacen nada. Tengamos en cuenta que ahí adentro está la información genética. Si no existen las condiciones, esa información genética sigue estando ahí. No hace otra cosa que llevar información. Y ahí dice, teniendo en cuenta su naturaleza extraterrestre, al encontrarse de repente ahora en la Tierra, donde hay, a diferencia del asteroide donde estaba, millones de otras moléculas y la materia prima con las cuales pueden. Bueno, vos ahí usás las palabras materia prima, ¿sí? Es como, hay que verlo así. Materia prima sin procesar no es nada más que materia prima. Son
los ladrillos fundamentales. Si yo no pego todos los ladrillos, no hago una pared. Ahora por sí solo, ese ladrillo es lo que es un ladrillo y es un poco lo que hablábamos hace un rato. Acá hoy la carrera es por ver cómo son las interacciones intermoleculares o las vinculaciones atómicas y qué es lo que tiene que pasar para que existan esas vinculaciones. Puede utilizar en su provecho. Y bueno, y cierro con esto, con lo que preguntaba Jonathan, que ahí lo que decía era, uy, se nos fue acá. Millones de otras moléculas y materias primas con las cuales pueden interactuar o que pueden utilizar en su provecho. Que algo sea utilizado en su provecho es hermosa esta que pone, porque está buenísimo, porque todos los organismos que existen en la Tierra utilizan las cosas en su provecho. Si es un organismo vivo, todo lo que haga va a ser utilizado a su provecho. Pero no le pongamos identidad humana, ¿sí? No le pongamos raciocinio. Este, Digo para que podamos diferenciar, porque vamos a estar hablando de inteligencia y podamos diferenciar que es un organismo que puede pensar, razonar y generar una acción para tener un provecho determinado a un organismo que no lo tenga. En realidad la variable ahí es que cuánto tiempo lleva el organismo para pensar y desarrollar una acción o desarrollar una respuesta a algo. En realidad, como dije recién, todos los organismos vivos utilizan las cosas a su provecho. Hasta las mutaciones, diría. Bien, ahí Sí, seguimos. claro. Sí, vos. Seguimos. No, estos errores. Bueno, Jonathan dice sería como Legos en cierta manera, según entiendo. Muy interesante, Jorge, muchas gracias. Benigna dice muy interesante todo, muchas gracias por la invitación, les escribiré pronto. Me gustaría ahondar en tema de meteoritos y su vinculación con la era de los metales. Y envío un poco de sol tropical desde Caracas, gracias, porque la verdad Qué que acá bueno, qué está lindo. horrible. Eh, Después, Roberto pregunta, ¿quién le da vida a los microorganismos? ¿De dónde viene la vida de ellos? Digamos que no podemos Hermoso. extendernos tanto, es parte del curso, diría. Me gusta, me gusta. Lo vamos a estar hablando igual, ¿eh? ¿Quién es? De Fernando de nuevo dice, entonces se podría generar compuestos aún más complejos uniendo la sopa primordial con compuestos provenientes del espacio. Ahí vamos a hacer un parate de nuevo, perdón, porque capaz nos estamos extendiendo un poco. Eh, es interesante la pregunta que hace Fernando. ¿Podemos crear compuestos más complejos? Sí, se pueden crear compuestos más complejos. Es más, el ser humano ha creado compuestos complejos. Pero una cosa es el compuesto dentro del ámbito de estudio de la química general, vamos a llamarle, en donde la finalidad es un compuesto que generalmente es industrial, que se utiliza, sea cualquiera, ¿no? Que se puede utilizar para un proceso industrial, como decía recién. Y otra cosa es la química biológica o la química orgánica, ¿sí? Yo puedo agarrar dos compuestos orgánicos y decir, con esto voy a crear vida. No, ¿está bien? Porque la vida requiere condiciones determinadas para poder existir y que aparte de eso después se prolongue. ¿Sí? Si no nos quedamos ahí, lamentablemente, en ciencia ficción. Es decir, bueno, no, eh, Sí, igual, agarro igual como... Jorge, me Sí, pinta que es más simple la pregunta que hace. Me pinta, como yo la estoy bueno, leyendo, es más fácil para mí interpretar. ¿Viste? Yo, me parece que está somos bien, está igual en muy eso. bien. La leo y es más fácil. Creo que lo que está diciendo, lo que está preguntando es que había como componentes iniciales en la Tierra y que se pudieron Sí, enriquecer por las cosas del espacio, tipo panspermia. bueno, pero está bien, está bueno ese punto también, Claudio, bien. Eh, claro, la Tierra tenía sus propios, sí, tenía sus compuestos químicos existentes acá en la Tierra. Quizás lo que vino del espacio fue un compuesto puntual que le favoreció para juntarse con compuestos que había en la Tierra y formar un organismo vivo. Sí, Claro. ahí estamos de acuerdo. Como Ahí, ahí, materia prima. Claro, Ahí Fernando coincide, dice, sí, tal cual, dice es así. así. Ok, ok. Bien, gracias. Lo Yo me leí iba con ahí. mis propios sesgos, perdón.
Bien, Bueno, buenísimo. Noemí dice muchas gracias y Marcela dice, bueno, tengo que ir saliendo, muchas gracias, nos veremos el otro sábado. Bueno, creo que ya hemos cubierto todo. Acabo de tirar mi teléfono, que hizo un ruido tremendo. Así que me parece que ya estamos como para ir cortando para Sí, el sábado que perfecto. viene. Así nos vamos a almorzar, pero bueno, fue una pastillita como para ir teniendo información para el que no quiera volver, tiene mucha data como para buscar y si no, nos estaremos viendo los siguientes sábados. ¿Les parece? Perfecto. Gracias, totales. Bueno, me sonó a alguien eso de gracias totales. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Esto se los voy a mandar, este video se los voy a mandar al mail a cada uno. Lo vamos a subir a nuestro canal y a partir de ahí se los estaría mandando. Ahí siguen diciendo gracias. Que No, gracias a siguen. ustedes. Gracias. No, de verdad, Abrazo. gracias a todos por haber participado y nos estaremos viendo, ojalá, el otro sábado. Ahí está. Bueno, nos iremos cortando. Si quieren, Chau. abran las cámaras Buenísimo. y nos saludamos, nos vemos y nos saludamos entre todos así. Vamos cerrando. ¿Ah? Bueno, gente, muchas gracias por venir Nos vemos. y Muchas estaremos en gracias. Un contacto. gusto. Gracias. Buen fin de Hasta luego. semana. Chau, chau.